Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la clase. Como les estaba mencionando, así se daba el proceso de la meiosis uno. En este caso, la meiosis uno iba a contar de dos etapas. En este caso, meiosis uno y meiosis 2. Ya la primera etapa la estuvimos viendo, que aquí abarca la profase uno, metafase uno, anafase uno y por último la telofase 2. Ahora, como preámbulo, habíamos visto que en la telofase uno, que era la última fase de la meiosis uno, decía que la citocinesis puede no ocurrir al terminar esta telofase y se da comienzo directamente en lo que es la segunda división. Y bueno, vamos a ver acerca de la segunda división o la meiosis número 2. Bien, esta meiosis número 2, al igual que la meiosis uno y también la mitosis, va a compartir el nombre de sus fases. Lo que la va a diferenciar de estas dos anteriores es que, valga la redundancia, va a tener también un número 2. Entonces va a tener meiosis 2, en este caso sería meiosis uno, perdón, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, y así analizando cada uno de estas, obviamente. Como tal, tenemos que un momento, la meiosis 2 es una división celular sin reducción de cromosomas que también tienen una interfase previa sin duplicación del material genético. Y esta se va a realizar en 4 fases como tal. Bien, la profase 2, chicos, recuerden, cada que diga uno, tengan que es 2. Me estoy confundiendo un poco en esta parte. Un poquito confuso. Pero bueno, como les mencionaba, la profase 2, luego de la primera fase, el proceso comienza de nuevo con las dos células hijas obtenidas en lo que es la meiosis uno. La membrana nuclear desaparece, donde los cromosomas se hacen visibles y comienza a formarse lo que es el uso acromático. En la metafase 2, los cromosomas se ubican a la mitad de cada célula, al igual manera que como se daba en la metafase 1, gracias al uso acromático que ya les he venido mencionando como tal. También tenemos que la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y se movilizan a los polos opuestos al proceso de partición de la célula. En este caso, el proceso de partición de la célula va a dar inicio. Y por último, tenemos a la telofase, un momento, a la telofase 2, donde se forman las membranas nucleares y el rompimiento celular termina. En este caso, 4 células diferentes entre sí y con la mitad de cromosomas de lo que es la célula original como tal, ¿verdad? Bueno, en general, los procesos de meiosis es importante porque permite la producción de células especializadas genéticamente diferentes, lo que genera el aumento de la variación genética en el momento de lo que es la fecundación. En los humanos, las células somáticas, como lo hemos venido evidenciando, tenemos que en este caso son precursoras de los gametos y cuentan con 46 cromosomas. Durante la meiosis, las células precursoras de los gametos generan 4 células sexuales, ya sean espermatozoides u óvulos, con un total de 23 cromosomas dentro de cada uno. Al momento de la unión entre el espermatozoide y el óvulo, se restablecen los 46 cromosomas, que son característicos de los seres humanos, en este caso un ser humano estable. Ahora vamos a ver, y por último vamos a ver lo que son los mecanismos de lo que es la reproducción. Hay que tomar en cuenta que el ser humano se reproduce sexualmente, en este caso cuando se realiza la fertilización del óvulo por el espermatozoide. En las mujeres, el gameto como tal femenino es
El óvulo, recuerden bien, el gameto femenino de la mujer se lo conoce como óvulo. Un momento, acá un compañero. Bien, una célula sexual que se encuentra especializada que se producen en los ovarios. En los varones, el gameto masculino recibe o va a recibir el nombre de espermatozoide, producido en este caso en los testículos. Los gametos son células que contienen la mitad del número de cromosomas, en este caso de su especie, como resultado del proceso de meiosis. Algunos de los animales que se reproducen sexualmente han tenido que desarrollar ciertas características morfológicas. ¿Para qué? Para atraer a la pareja y lograr el apareamiento. Las crías se desarrollan de algunas características parentales, pero a la vez incluyen lo que es una variación genética como tal. Vamos a ver los seres vivos y los mecanismos que estos tienen durante la reproducción. Tenemos que los seres vivos tienen diferentes mecanismos de reproducción en los cuales puede o no ocurrir el intercambio material genético. Es decir, presentan reproducción sexual o asexual respectivamente. Dentro de estas dos categorías de reproducción existen diversas estrategias que los organismos han desarrollado para aumentar la probabilidad de pasar sus características a las siguientes generaciones. Y recordemos que esto es fundamental para todo ser vivo, debido a que al pasar las características que esta especie ha tenido durante su etapa de vida, está ayudando a que se llegue a preservar la especie, debido a que las características las cuales va a ir pasando les van a ayudar a la siguiente generación a tener, perdón, a tener más resistencia. Como es el caso de las bacterias. Hay bacterias que han evolucionado de otras, obteniendo características más fuertes. Quizás ahorita nosotros lo que podemos mencionar o lo más característico en la actualidad es el caso de los virus. Bueno, en primer lugar, tomemos en cuenta que los virus no son seres vivos, ¿ya? Pero tomemos el ejemplo de ellos. Como es el caso del COVID. Ustedes han visto que esto nació con el COVID-19, ¿verdad? Pero ha ido evolucionando a la variante Delta, la variante Omicron, ahorita hay una nueva variante que no recuerdo cómo se llama, pero es NACOVID, algo así. Pero obviamente, cada de estos virus ha ido agregando, en este caso, defensas contra lo que nosotros en este caso hemos desarrollado, diferentes vacunas, antibióticos, todo esto, para sobrepasar. Es asimismo como los animales, también en la etapa reproductiva, a lo largo de la generación tras generación, han ido pasando características para que la especie pueda perdurar. Recuerden que esto es esencial para todo ser vivo, que la especie perdure en el tiempo, ¿verdad? Y bueno, tenemos a la reproducción sexual, tomando en cuenta que la reproducción sexual involucra lo que es la recombinación del material genético por medio de la unión de los gametos. Y bueno, antes de entrar aquí, denme un ratito por favor para colocarles algún momento. No existe en un proceso, no existe ningún organismo que pueda vivir indefinidamente. El mantenimiento de las funciones vitales durante un largo periodo de tiempo, en continua lucha contra las adversidades del medio, provoca sobre los organismos un desgaste. Este tipo de probabilidad en el cual no se dé lo que es la extinción. O también nosotros lo conocemos como la evolución o selección natural, que es como las especies se adaptan al clima y estas adaptaciones la van pasando generación tras generación a su nuevo individuo que se va formando. Tomamos también que la reproducción sexual es común en hongos, plantas y animales, que son organismos con ciclos de vida, perdón, relativamente largos. Este tipo de reproducción involucra un alto gasto de energía, puesto que requiere el proceso de meiosis
con reducción de la carga genética y la implementación de estrategias para lograr la fecundación. Asimismo, algunas especies, los periodos de desarrollo del nuevo organismo pueden ser muy prolongados, como el caso del elefante, cuya gestación o tiempo de fecundación y el nacimiento es de aproximadamente 22 meses. Estamos hablando de casi 2 años entre la fecundación y el nacimiento de estas especies. Los aparatos reproductores, obviamente, dada la importancia de la reproducción sexual para los seres vivos, estos han invertido mucha energía en generar estructuras especializadas para producir sus gametos y llevar a cabo la fecundación. Esas estructuras se conocen como aparatos reproductores y su presencia, en este caso, también se define al sexo del individuo. Las especies pueden tener aparatos reproductores masculinos o femeninos en individuos diferentes en uno solo. Aquellos que lo poseen en individuos diferentes se los conoce como dioicas, mientras que los que tienen dos tipos de aparatos reproductores en un mismo individuo se las conoce como especies monoicas o hermafroditas. Y bueno chicos, nos vamos a quedar hasta aquí.